Ya, bueno, hemos lanzado, nos hemos tirado a la piscina de cabeza, hemos metido un primer vídeo y lo hemos llamado Los laberintos de la historia. ¿Tú por qué crees que se nos ocurre ponerle un nombre tan particular? Bueno, se nos ocurre porque en un laberinto siempre tienes múltiples elecciones, sabiendo que tienes solo una salida. Pero bueno, múltiples elecciones. Claro, creo entender un poco eso, que lo que están, la historia se cuenta de muchas maneras y puede tener muchos caminos que se pueden seguir, unos mejores y otros peores, como en el laberinto. Vale. Y ahora ya saltamos, ya no, ya vamos a ir a algo más concreto. Ya ese primer vídeo era más bien introductorio de la idea que teníamos, pero este segundo vídeo tiene ya un nombre más concreto todavía. Más propio, entrando en el laberinto. Ya estamos entrando en el laberinto y ya lo que vamos a ver son esas herramientas que necesitamos para poder realizar nuestra elección. Claro, en lugar de empezar a hablar de historia o de prehistoria, si queremos empezar desde el principio, o de cualquier episodio, lo que pensamos, lo que yo pienso y tú conmigo, ¿no? Es que habría que explicar un poco cómo funciona esto de la historia, qué es no ya un determinado acontecimiento, sino cómo se construye el relato histórico, ¿no? Que sería un poco la forma de decirlo. Muy interesante. ¿Y por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por un poco Grecia y Roma, que son un poco son un poco importantes. Vamos a empezar. Grecia y Roma, al fin y al cabo estamos hablando de ya empezamos a recibir documentos escritos. Pero vamos a hablar primero, dentro de esa parte de la historia, de Grecia y Roma, vamos a hablar de la historiografía. ¿Qué es la historiografía? ¿Qué es la historiografía, Joaquín? Pues no lo sé muy bien, pero sería importante que nos lo explicara. Vamos a ir determinando a qué llamamos hoy historiografía, ¿no? Porque al final, de una forma simplificada, es la historia de la historia. Es decir, el primer paso, cuando decimos de entrar en el laberinto y de dotarnos de esa herramienta, que es lo que estamos diciendo desde el principio, saber cómo a lo largo del tiempo se ha ido cambiando la forma en que se ha entendido ese relato histórico es importante. Nosotros no vamos a dar aquí una clase magistral de mucho tiempo, vamos a dar un repaso breve de para observar cómo ha ido cambiando ese concepto, ¿no? Tú decías Grecia y Roma, pero claro, Grecia y Roma tiene una parte, si cogemos por ejemplo a Homero, pues el relato mezcla realidad y ficción, mezcla a los hombres con los dioses, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Que haya leído a Homero, tanto la Ilíada como la Odisea, los dioses tienen una participación activa. Eso cambia a partir del siglo V con Herodoto. Herodoto es el que es llamado el padre de la historia, porque él narra algunos episodios de las guerras médicas y ya lo hace intentando salirse, por un lado ya no aparecen los dioses, pero además salirse, ser más o menos imparcial. Él intenta ser aséptico a la hora de narrar, ¿no? Lo que pasa es que el siguiente, el que lo sigue, realmente es el que se vuelve más escrupuloso, más estricto a la hora de entender lo que hoy en día deberíamos o entendemos, ¿no? Que es la historia es un fenómeno del que el historiador se tiene que salir y tiene que narrar de la forma más seca, imparcial, sin opinar, sin introducir personajes extraños, por supuesto los dioses y todo eso. Ese es Tucídides. Tucídides es el que le da forma. O sea, los tres grandes autores de la época son Heródoto, Tucídides y un seguidor de Tucídides que es Jenofonte. Esos tres construyen lo que podríamos entender como una aproximación muy buena al relato histórico, ¿no? de una forma lo más pulcra, lo más imparcial y lo más
expresiva, pero de los sucesos que han ido sucediendo, no de las opiniones. Sí, detallar los hechos que han pasado. Intentando ser imparcial, intentando siempre. Jenofonte lo consigue menos. Jenofonte nos lega un relato que es muy importante, que es la Anabasis, ¿no? Y él está contando porque él lo vive en primera persona, o sea, está narrando algo que a él le sucede, ¿no? Entonces tiene la importancia histórica que tiene y además la importancia de que ya lo hace de una forma más ortodoxa, ¿no? Dentro de lo que nosotros entendemos esa ortodoxia. ¿Qué es la Anabasis? La Anabasis es el regreso. Ellos son reclutados por... Los 10.000, ¿no? Sí. Hablamos de los 10.000, Sí. Vale. Pues eso, el regreso sobre todo de esos 10.000, cuando Ciro, el que los recluta, muere, pues se vuelve toda una odisea, ¿no? Desde donde están hasta volver a sus tierras, se vuelve una cuestión muy complicada que ellos sufren en primera persona, entre otros el autor, que es el que nos lo narra. Entonces, ya estamos hablando de una cosa completamente distinta. Si hablamos de Homero, por ejemplo, cuando narra la Odisea, al fin y al cabo, Ulises es el que está volviendo, pero ahí intervienen todos los... las deidades. Todos los dioses a favor o en contra de él, ¿no? Sin embargo, Jenofonte, que está hablando de sí mismo, ya no mezcla. Él habla de los sucesos que les van ocurriendo al grupo de esos 10.000 que son los que intentan regresar. Roma, al fin y al cabo, sigue un poco esa idea. De hecho, uno de sus principales historiadores tiene bastantes, no es el único, pero es significativo Polibio, ¿no? Porque Polibio es griego. Polibio es capturado en una batalla por los romanos, pero se integra tanto en la cultura romana que al final termina escribiendo una historia de Roma. O sea pero él es griego y lo hace también siguiendo ese modelo de intentar desarrollar un relato coherente y lo más conforme, teniendo en cuenta el tiempo, las formas, en fin, hay que sí, a su realidad. Claro, hay que adaptarse a lo que es. Una vez desaparece el Imperio Romano, estamos hablando, recuerdo un poco por si nos estamos viendo, de la historiografía, es decir, estamos haciendo un repaso muy breve, muy rápido de lo que es la historia de la historia, de cómo ha evolucionado eso. Y en ese caso vemos cómo la Edad Media supone un paso atrás. Porque volvemos a hablar de Dios. En este caso no hablamos de dioses, sino de Dios. Aparece como muy importante, ¿no? la relación que tienen los hombres con Dios, ¿no? Y aparece también un género nuevo que es la hagiografía, que es la historia de los santos, ¿vale? Como una forma de acercarse más al concepto de lo que es el designio divino, ¿no? O sea, todo el mundo gira, todo su mundo, en la Edad Media, gira en torno a las Sagradas Escrituras, a la religión católica, cristiana en este caso. Todavía no hay muchos cismas, todavía es más cristiana aquí. Pero dentro de eso, el relato que se diseña es ese, y ese es el que tenemos, y es el que, supone otra vez volver a cánones anteriores a lo que decíamos antes de Heródoto, ¿no? Y si seguimos avanzando, en el Renacimiento, que volvemos un poco, termina esa etapa más oscura de la cultura y empieza a salir todo más a la luz, pues nos aparece un nuevo fenómeno, ¿no? Que es el de los cronistas, ¿no? Es decir, los cronistas son aquellos que van contando a cualquier nivel lo que va sucediendo, ¿no? Es decir, si se mezcla, si por ejemplo que tenemos a los reyes, pues los reyes tienen sus cronistas, un poco dentro de esa alabanza o de esa necesidad de tener un buen trato, porque saben que al final esa literatura, igual que ellos pueden leer
en esa época a Julio César, pues saben que de ellos alguien escribirá y lo leerá. Entonces intentan que ese relato esté más o menos controlado, que sea un relato político en manos de esos cronistas que aparecen con el Renacimiento. El barroco, sin embargo, ya empieza a aparecer un nuevo concepto. Como veis, cada salto supone algo distinto, ¿no? El barroco, la nobleza y la realeza empieza a darse cuenta de que existe lo que se llama una opinión pública, es decir, empieza a aparecer gente que está a favor o en contra, es decir, que de alguna forma empieza a opinar, ¿no? Y entonces eso hace que, el que lo tiene que absorber o que recibir la crítica, pues lo mismo que con los cronistas, intente darle la vuelta, buscar la forma de estar justificado. También hay que tener en cuenta que al final de esa época aparece la Ilustración, y la Ilustración supone un cambio fundamental a la hora de las claves del pensamiento del hombre, ¿no? Y se integran también dentro de todas estas corrientes. Ya hay que saltar al siglo XIX para entender lo que es empieza a definirse el concepto de historicismo, ¿no? Y volvemos a lo que ya sabía Tucídides, que es la necesidad de que el historiador sea lo más imparcial posible, ¿no? Entonces, es una época en la que aparecen también los nacionalismos, empiezan a aparecer los museos, las bibliotecas, empieza a recopilarse información del pasado de una forma ya más ordenada. Es decir, ya empezamos a darle una forma que se parece más a la que nosotros podemos entender hoy en día. ¿Te estoy dando mucho...? No, está bien, podemos continuar. ¿Podemos seguir? Sí, te sigo por ahora. Sí. Bueno, tampoco nos queda mucho, porque realmente cuando hablamos ya el siglo XX, es en el que ya estamos, ¿no? En el que, no es que estemos, ya estamos en el XXI, pero ya estamos aproximándonos mucho a lo que hoy entendemos, ¿no? La historia está contada a gran escala, se intenta reducir, se intenta tener en cuenta las opiniones de las minorías, de los perdedores en las batallas, de darles distintos enfoques. Empiezan a aparecer escuelas de diferente ámbito, empieza a desarrollarse una serie de esquemas que hacen que la historia se parezca más y más a lo que ahora vamos a hablar, ¿no? De cómo hay que enfocar los estudios de la historia. Evidentemente, en el finales del siglo XX y principio del siglo XXI supone también un cambio total en el modo de acceder a la información. Si antes, en todos estos siglos anteriores, tú tenías que acudir a las bibliotecas, tenías que buscar las fuentes donde estuvieran, ahora ya empezamos a tener plataformas donde podemos obtener esa información sin movernos de casa. Y eso es una herramienta fundamental a la hora de entender. Evidentemente, si te dedicas a la arqueología, vas a tener que ir donde quieras que vayas a hacer ese estudio, pero la arqueología también se hace desde el despacho. Y también se hace en el sentido de que hay que bucear, estudiar, analizar una gran cantidad de fuentes. Y eso es de lo que ahora vamos a saltar. De este concepto de la historiografía vamos a meternos un poco más adentro en lo que significa lo que llamamos así genéricamente las fuentes. Las fuentes suponen una forma distinta de entender el relato histórico, porque incorporamos ya otra serie de factores. Y eso es lo que podemos avanzar. No, muy interesante. Yo preguntarte por dos cositas. Una, ¿cuál es el tiempo en el que más se puede comprender antiguamente? Es decir, no en el tiempo actual del siglo XIX y del siglo XX, sino en qué momento se puede entender ya como historiador, en qué momento ya podemos encontrar ese tipo de personas. Si, por ejemplo, fue solo en Roma y luego ya desaparece hasta que vuelve un poco en el romanticismo y un poquito más posterior.
y también ver el cómo se han desarrollado esas herramientas a la hora de sacar ellos. Entiendo que son más fuentes, o algo más que hablaremos después, pero sí que es verdad que no lo he visto yo eso tan remarcado. En la introducción hablábamos un poco, tú creo recordar que hablabas algo de lo que es el arqueólogo frente al anticuario. Entonces, si nosotros nos vamos hacia atrás en la historia, vemos que Roma se desmantela en gran parte para montar los palacios de los príncipes de la iglesia o los príncipes que hubiera en la ciudad. O sea, no hay un sentido de la historia tal y como hoy podemos verlo. Entonces, si se excavaba en una zona era para sacar una estatua o un tesoro o lo que hubiera sin ningún tipo de control. Y eso es lo que hace el anticuario, es decir, extraer ese tipo de tesoros, en fin, o de esculturas o de lo que sea, y venderlo. Lo mismo que los libros, lo mismo. Eso es lo que ocurre por supuesto en la Edad Media, pero sobre todo en el Renacimiento, cuando empezamos a recuperar lo que es la historia de Roma y todo eso. Empiezan a buscarse los textos en las bibliotecas, los monasterios, en todo el círculo este que ha dado la vuelta desde Roma a Constantinopla, lo que es Estambul hoy, de Constantinopla al mundo árabe, del mundo árabe vuelve por el estrecho de Gibraltar hasta la península, vuelve a la Escuela de Traductores de Toledo y se vuelve a traducir. Es decir, fíjate el ciclo, la vuelta que da, ¿no? Del latín y el griego pasa al árabe, y del árabe vuelve a pasar al latín sobre todo al latín y a las lenguas. Es decir, no hay un concepto muy claro de lo que ahora estamos hablando, no lo hay, y decía que en el siglo XIX es donde nace lo que llamamos el historicismo. Hay que tener en cuenta que antes tampoco hay, tal y como ahora entendemos los estudios, ¿no? Que Roma lo hace, se hace en la Edad Media y se inicia también en el Renacimiento de esa forma, ¿no? Se te enseña la oratoria, se te enseña lo que es la lengua y lo que es algo de matemáticas, ¿no? Esa formación básica es la que constituye el sistema educativo. ¿Cuándo empieza a cambiar eso? Pues cuando aparecen las universidades, empieza ya a entenderse que hay que especializar o que hay que formar de una manera distinta, y además dependiendo de las ramas del saber. Y ya empiezan a aparecer diferentes escuelas, diferentes especializaciones de los estudiosos, pero todavía tampoco hay un programa que permita hablar de la historia como un concepto, vuelvo a insistir, como el que tenemos ahora. Es que siempre tenemos que estar comparándolo con el de ahora, pero realmente no hay mucho que comparar. Los sistemas son completamente distintos. En el siglo XIX, final del XIX y el XX, empieza a surgir esa necesidad de recuperar, ¿no? Es decir, tenemos a Schliemann, por ejemplo, intentando localizar Troya, ¿no? Él sí seguía por lo que dice Homero, claro, e intenta buscar la ciudad. Y tenemos quien intenta en Creta pues recuperar los palacios. El de Nosos intenta recuperarlo tal y como él concibe que era, ¿no? Porque ese es otro concepto del que también hablaremos más adelante, es de cómo se ordena o se organiza la recuperación de ese patrimonio, ¿no? Hasta qué punto puedo intervenir o no intervenir, ¿no? Hasta qué punto puedo, pues lo que hicieron en Nosos, pintar las columnas, claro, ¿no? Dibujar a partir de una parte de un dibujo, dibujarlo entero, utilizando la imaginación. ¿Hasta qué punto eso es? Evidentemente eso no se hace ahora y es absolutamente rechazable. Pero entonces no había un método, no había nadie que controlara todo eso, ¿vale? Entonces eso es lo que es la evolución de esas formas. Entonces ahora mismo, cuando se habla de la historia, se habla
de gente que está especializada, cada uno en una parte. No es tampoco tan generalista y luego a la hora de construir cualquier relato que sea aceptado por el resto de la comunidad científica, pues requiere una serie de pasos, que es de lo que estamos hablando aquí ahora, de cómo ha evolucionado eso y cómo se dan esos pasos. Estamos con lo que estábamos hablando antes de las herramientas.